Buenas noches. Sean todos bienvenidos a este auditorio de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Es un honor para nosotros contar con la asistencia de todos ustedes en esta puesta en circulación de la obra Impacto del Tribunal Constitucional en la Justicia Penal Dominicana 2012-2017, autoría del magistrado Alejandro Moscoso Segarra. En su nombre y en nombre de todo el equipo colaborador, les damos la bienvenida y les agradecemos su apoyo. Que ustedes nos regalen su presencia y nos expongan su interés en conocer el aporte a la jurisprudencia dominicana que representa esta nueva publicación del magistrado Moscoso Segarra, asegura el inicio del éxito de este libro. Y para poder dar inicio a este evento, primero escuchemos nuestro himno nacional y acompañado del himno al Poder Judicial. Por favor, todos en posición. Gracias por su reverencia. Pueden tomar asiento. Me honra presentarles a los miembros que forman parte de la mesa que preside este acto. Magistrado Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana y del Consejo del Poder Judicial. Magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
Magistrado Román Jaques Liranzo, presidente del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. Magistrado Alejandro Moscoso Segarra, juez de la Segunda Sala o Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia y autor de la obra que presentamos esta noche. Doctor Marino Vinicio Castillo, reconocido y destacado jurista dominicano. Licenciado Ángel Potentini, editor de esta publicación y director de la Librería Jurídica Internacional. Saludamos a los invitados especiales, jueces de las altas cortes y miembros de la comunidad judicial, asimismo a los embajadores y representantes del servicio diplomático, a las autoridades del sector público y privado presentes, a los familiares, estudiantes, amigos y a la prensa que nos acompaña esta noche. Un saludo especial para todos ustedes. Iniciamos este acto con las palabras del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, con la presentación del prólogo de la obra que hoy exponemos. Muy buenas noches a todas y todos. Magistrado Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Román Jaques, presidente del Tribunal Superior Electoral, magistrado Alejandro Moscoso, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, doctor Marino Vinicio Castillo, destacado jurista y hombre público, don Ángel Potentini, editor de esta obra, magistradas y magistrados de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y magistradas del Poder Judicial, representantes del Ministerio Público, miembros de la Junta Central Electoral, magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, amigas y amigos todos. Una de las transformaciones más importantes de la Constitución de 2010, reformada puntualmente en 2015, es el fortalecimiento del sistema de derechos fundamentales. Estos cambios se proyectan de forma general, aunque no exclusiva, en el título 2 de nuestra Carta Magna. Allí se establece un catálogo pormenorizado de derechos que refuerzan la protección que ha de brindarse a las personas en el país. Es sabido que el campo de incidencia de los derechos fundamentales es amplísimo, pero un ámbito de singular relevancia es el proceso penal, pues como bien señala el maestro mexicano Sergio Cabrera Ramírez, cito, en ninguna otra parte se hallan en mayor tensión la autoridad del Estado y la libertad y dignidad de un ciudadano, que en este caso se ve asediada y en ocasiones oprimida por las exigencias que proponen la libertad y la dignidad de otros ciudadanos. Termina la cita. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la supremacía de la Constitución es rematerializada con la incorporación de un catálogo de derechos fundamentales que habrían de erigirse en límites sustantivos del poder, y emerge la segunda ola de la justicia constitucional especializada y reforzada con cánones de control que le permiten verificar el fondo y no solo la forma, como pensó Kelsen en su modelo original, de las normas y actos sujetos a su escrutinio. A partir de entonces, las vinculaciones entre el proceso penal y la Constitución empezaron a vislumbrarse con mayor nitidez hasta quedar afirmadas como elementos identitarios del Estado social y democrático de derecho. De ahí que uno de los campos más fructíferos de la jurisprudencia constitucional,
que empezó a fraguarse en ambos lados del Atlántico, tanto en Europa como en Estados Unidos, sería justamente la relacionada con los límites del poder penal. El empeño de los tribunales constitucionales era crear un corpus juris jurisprudencial que sirviera de impulso y motivación a la justicia penal para asegurar que el debido proceso que la Constitución pautaba penetrara con mayor intensidad en la práctica del sistema. Los cambios normativos en la Constitución y la impronta jurisprudencial de los tribunales constitucionales encontraron en el proceso penal un espacio fructífero para la realización de los valores y principios que dan sentido a la cultura constitucional garantista. En relación a esto, el profesor alemán Klaus Rossin sostendría, cito, el derecho procesal penal es el sismógrafo de la Constitución del Estado, termino la cita. Mientras que el ex magistrado del Tribunal Supremo de España, Enrique Bacigalupo, aseveraría de la mano del propio Rossin, cito, que el reconocimiento de derechos fundamentales procesales por un Estado es un criterio para medir el carácter autoritario o liberal de una sociedad. La experiencia histórica revela que en una sociedad autoritaria las garantías del debido proceso son considerablemente más reducidas que en una sociedad basada en la libertad de los ciudadanos. Termino la cita. En la reforma integral de la Constitución Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010, se reguló en el marco del derecho a la libertad y la seguridad personal, así como el debido proceso, a un conjunto bastante detallado de mandatos de optimización que procuran servir de límites a las autoridades que participan en el proceso penal, desde quienes investigan y acusan hasta quienes enjuician a los imputados. Estos límites constituyen mandatos imperativos que procuran guiar el accionar de las autoridades públicas que participan en las diversas etapas del proceso penal y corresponde en primer término a la jurisdicción penal verificar que sean respetados. Sin embargo, las actuaciones de las propias autoridades judiciales pueden ser revisadas por el Tribunal Constitucional una vez agotados los recursos que procedan en la vía judicial. Esta revisión está sujeta a unos presupuestos de procedencia que promueven una especial deferencia hacia el Poder Judicial y vedan que el Tribunal Constitucional pueda entrar en los hechos de la causa o, en otros términos, que pueda erigirse en una cuarta instancia. La función del TC es, si se quiere, de carácter directivo, acorde con la propia naturaleza de las cláusulas constitucionales que interpreta, al ir señalando los aspectos constitucionales relevantes que han de ser tomados en cuenta por el juez penal para que los derechos y principios constitucionales cobren vida en el proceso penal. El contenido de esta obra del magistrado de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, don Alejandro Moscoso Segarra, impacto del Tribunal Constitucional en la justicia penal, despeja cualquier alegato, infundado desde luego, sobre un choque de trenes o guerra de togas en el país. El Tribunal Constitucional, en el ejercicio de las competencias que la Constitución y su ley orgánica le trazan, se ha convertido en un referente de la justicia dominicana, y lo que hace el autor es identificar criterios del TC que resultan de utilidad para el ámbito de la justicia penal. Se podría afirmar que, lejos de entrar en controversias con otras autoridades jurisdiccionales, la impronta del Tribunal Constitucional debe entenderse como un verdadero diálogo entre jurisdicciones que procuran hacer que la Constitución cobre vida en el quehacer jurídico ordinario
y no hay ámbito más propicio para ensayar las sinergias que deben existir entre la justicia constitucional especializada y la justicia ordinaria que en el laboratorio de la justicia penal. Agradezco al autor en partida doble. En primer lugar, por tomarse el tiempo para identificar en la copiosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este primer lustro de actividad los criterios más relevantes que puedan servir de referente en muchos casos con fuerza de precedente vinculante para los operadores del sistema penal dominicano. Sistematizar la jurisprudencia constitucional en relación a tópicos de una legislación no es una tarea sencilla, pero la experiencia que él lleva acumulada en publicaciones de este tipo, sirva solo recordar la obra Proceso Penal, 10 años de interpretación, le han permitido surcar las sentencias del Tribunal Constitucional y producir una obra que está llamada a convertirse en un valioso referente para seguir acompañando la práctica de la justicia penal dominicana con los valores y principios que el Tribunal Constitucional devela en su labor jurisdiccional. No podía ser de otro modo. El magistrado Moscoso Segarra combina una muy sólida formación profesional con una importante contribución a la bibliografía jurídica nacional. Sus obras, 15 años de jurisprudencia sobre violencia hacia la mujer, el lavado de activos en la República Dominicana, las intervenciones telefónicas y la afectación al derecho fundamental a la intimidad y nuevo Código Procesal comentado, entre otras, constituyen pruebas fehacientes de su talento y laboriosidad intelectual. El segundo agradecimiento es a título personal, por tener la deferencia de requerirme que prologue esta obra. Es siempre un gran reto ponderar los aportes de un libro, y más aún cuando su contenido guarda una relación tan estrecha con el trabajo que realiza el prologuista. Por eso me he limitado a esbozar algunas ideas generales sobre la relación entre Constitución y Derecho Procesal Penal para dejar que los lectores descubran por sí mismos los aportes de esta extraordinaria publicación y con ella la incidencia de la jurisprudencia constitucional en el ámbito de la justicia penal. Exhorto, pues, a los jueces, fiscales, defensores públicos, abogados y el resto de los actores que interactúan en el sistema de justicia penal a que tengan esta obra como una herramienta vital de su labor para seguir trazando el camino siempre esperanzador de un Estado social y democrático de derecho donde impere la democracia, la libertad y la justicia social. Muchas gracias. Agradecemos al magistrado Ray Guevara y recibimos con nosotros al doctor Marino Vinicio Castillo, destacado profesional del derecho, que nos presentará la obra. Muy buenas noches, magistrado presidente de la Honorable Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán Mejía, magistrado presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, al magistrado presidente del Tribunal Superior Electoral, al magistrado Moscoso Segarra, autor de la obra, que figuran en la mesa que preside estos trabajos. A todos los jueces, a todos los magistrados de las altas cortes y de las cortes diversas y de los distintos niveles de las jurisdicciones aquí presentes, especialmente a todos los abogados, fraternalmente mis colegas,
a la representación de la academia que veo por aquí y a otros tantos amigos que sería imposible enumerarlos. Me conmueve aún haber recibido una encomienda tan honrosa como esta, de formular la presentación liminar de este libro, obra del brillante profesional del derecho que es el doctor Alejandro Moscoso Segarra, juez de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Le llamo libro, pero siento la inquietud de enmendarme, pues la denominación más justa podría ser enciclopedia, tomando sus acepciones plenamente de texto, manual, prontuario, obra, repertorio, compendio, conjunto, resumen, fundamentos. Y es que, de seguro, coordinar y sistematizar todo su contenido entrañó un esfuerzo portentoso. Ello así, porque es muy abarcante en el tratamiento de centenares de fallos de nuestras instancias superiores de justicia, por lo que cuando se aborda su lectura y examen, se experimenta un sentimiento de sincera admiración. Tan solo con pensar en el tiempo invertido en la consagración a generar esa acumulación ordenada de jurisprudencia y doctrina nacionales, coloca al lector en dificultades para encontrar palabras y describir la intensidad del compromiso y el sacrificio que todo esto ha demandado. He sido siempre un apasionado admirador de estos esfuerzos dedicados a la formación de muchos jóvenes abogados y de orientación de tantos otros comprometidos en las bregas y las luchas de los litigios, tanto para defender como para acusar y juzgar. Esto fuere cual fuere el tiempo de ejercicio. Por ello, en una ocasión como esta, es mi deber, además, con una mención siquiera, recordar a aquellos profesionales, jueces y abogados nuestros que han trillado ese trabajoso camino de la enseñanza de los demás, no solo de la clase profesional como tal, sino de la sociedad misma, tan necesitada siempre de llegar a conocer lo que podría significarle contar con un ordenamiento jurídico funcional. Me toca, pues, señalar a grandes rasgos algunas de las razones de mi beneplácito, consciente de que son 3 los componentes que concurren a la aparición de un libro: el prólogo, su presentación en manos de terceros y el contenido del mismo, que acuna el real y profundo mérito de quien lo escribe. Al corresponderme el privilegio de su presentación, confieso que me resulta singularmente interesante la encomienda. Me explico. He podido calibrar la calidad estupenda de la dedicación de su autor, y al proponerme a leerlo, ya en tableta tecnológica, llegué a la conclusión de que mi encargo debe ser más bien la prestación de un testimonio ceñido a la verdad, solo a la verdad y nada más que a la verdad, según reza
la práctica ritual del juramento en justicia que todos conocemos. Me expuse ciertamente a resultar sospechado de desinterés al dilatarme más del tiempo debido en dar fin al modesto cumplimiento del deber de presentarlo. Se pudo entender quizás que lo asumía como algo agradable y un tanto protocolar, fruto del afecto del autor, que a lo mejor optaba por distinguirme ya cuando estoy lejos de la 6ª década de abogado de los tribunales de la República como auxiliar de justicia. Y no niego que me entretuve brevemente al principio con la divertida ocurrencia aquella, que ya figura en nuestros anales, del poeta prestado a la diplomacia que se apresuraba a comunicarle a un jefe político peligroso que, aunque había escrito el prólogo, no había leído el libro, buscando alejarse con ello del enfadoso y comprometedor contenido que desatara un recelo tan temible. Desde luego, eso solo como una simple diversión, que no me privaba del compromiso de responder a la distinción de presentar la obra, por lo que me decidí a abordarla. Y termino por admitir que me ha hecho mucho bien para actualizarme en muchos y variados aspectos de nuestras instituciones, que han ido a parar al alero del Tribunal Constitucional, con sus conflictos frente a particulares, o de particulares entre sí, o de quejas de estos frente a la administración pública. Del mismo modo, pude medir si es cierto que existen tantas leguas, según se dice, no sin ligereza, entre nuestro pasado y nuestro presente en el orden jurídico general. Ese aspecto último lo suscitó una enseñanza de don José Ortega y Gasset, en el que en el año 47 del siglo pasado escribía, cito: hay crisis histórica cuando el cambio de mundo que se produce consiste en que al mundo o sistema de convicciones de la generación anterior sucede un estado vital en que el hombre se queda sin aquellas convicciones, por tanto, sin mundo. No se sabe, continúa la cita, qué pensar de nuevo. Solo se sabe o creer saber que las ideas y normas tradicionales son falsas, inadmisibles. Se siente profundo desprecio por todo, casi todo lo que se creía ayer. Pero la verdad es que no se tienen aún nuevas creencias positivas con que sustituir las tradicionales. Fin de la cita. Así, al emprender la lectura de la obra, claro está, no pude sustraerme de mi convicción inconmovible de seguir ponderando a Francia en su increíble encanto de acumular y conjugar las nociones jurídicas del ayer y las sorprendentes innovaciones de hoy al labrar sus códigos magistrales. Tuve muy presente a Gustave Le Pottevin y su admirable tratado acerca del Código de Instrucción Criminal, y comprobé que hay un innegable parecido, aunque solo insinuado, entre este libro que damos a la luz hoy
y aquel fascinante aporte de Francia. Ambos han estado impulsados por propósitos teleológicos similares, naturalmente en contextos muy diferentes. Esto me lleva a declararme pionero en la gratitud al doctor Alejandro Moscoso Segarra por ofrecernos su libro. Creo que serán incontables los beneficiarios que tendrá cuando pase a ser parte de muchas mesas de cabecera, como algo muy valioso y muy útil para la orientación segura en este mar inquieto, todavía borrascoso de nuestro ordenamiento jurídico, tan plagado de inseguridades en sus rumbos siempre imprecisos y sus alambicadas coordenadas, bajo acechanza perpetua de ese inveterado corsario que es el poder político. Ahora bien, esta última apreciación se torna muy válida en cuanto a que el joven magistrado nuestro emprendió su tarea haciendo una conjugación de los fallos dictados desde esa recién nacida muralla que entre nosotros se lograra al establecer el Tribunal Constitucional, los cuales fueran coordinados meticulosamente, con emplazamientos certeros, todavía muy breves, de corte doctrinario, como una manera de ayudar al profesional lector a adelantarse en los alcances nuevos y precedentes de las afirmaciones de cada fallo objeto de recurso. Obró la autora, sí, no solo del mismo modo que Le Poitevin, sino también del propio maestro Garzón en su código penal anotado. Aquellos exponentes universales del saber jurídico procuraron darle bases firmes y ciertas al conocimiento de los códigos de instrucción criminal y penal que habían nacido en cuna de hierro quemante y rigor, como respuesta a las convulsiones de aquella tempestad de libertades que fuera la Revolución Francesa, ya en la deriva avanzada de un imperio, buscador de la gloria, y drástico en el orden interno que se llegara a perturbar profundamente. Francia tuvo que utilizar más de un siglo para la humanización de aquellos códigos, con mayor necesidad de procedimiento criminal, que bajo el sistema inquisitorial la rigiera, y fueron necesarios centenares de fallos esclarecidos de sus cortes y esfuerzos inmensos de sus autores y tratadistas, los que resultaron capaces de dar paso a ese final brillante que ha tenido su codificación, tanto procesal como penal. No es ocioso retener que entre nosotros los códigos del orden penal estuvieron vigentes también durante largo más de un siglo, pero no hicimos esfuerzos para ponernos al paso de Francia, que supo modificarlos incesantemente, enriqueciéndoles con todas las nociones, modalidades y versiones nuevas de su civilización, hasta culminar con sus monumentos de legislación actuales, que son médulas de diamante neta de su convivencia. Ahora bien, si se quiere ser justo, se debe decir que el trabajo del doctor Moscoso Segarra no ha sido menos complejo y difícil, quizás más escabroso que el de los autores universales, pues ha tenido que lidiar y ajustar las miras frente a realidades potentes como lo son
la dinámica de una jurisdicción constitucional de último techo, recién estrenada, y un nuevo Código Procesal Penal bajo diseño derivado del sistema adversarial acusatorio de origen sajón, que se asentó cual rara avis en el árbol de otros conocimientos y prácticas profesionales, a ser desalojados de generaciones de abogados, jueces y profesores nuestros. Ahí es donde está, donde mejor se advierte el carácter sobresaliente de este libro que sale a la luz. Es un texto de iniciación, principio de una navegación que por fortuna podría tener como brújula guía 2 estrellas. La Constitución del año 2010 y su hija predilecta, que es la jurisdicción constitucional, que después de un difícil parto ya la vemos y sentimos como indispensable y en capacidad de poner orden en el desorden, dictando pautas de efectos terminantes, aunque todavía insuficientes, para levantar y alentar un respeto sólido, no solo de los poderes públicos, sino de los propios particulares que no han podido asumir la cuestión constitucional como algo verdaderamente sustancial para la supervivencia de un Estado de derecho social y democrático. El doctor Moscoso Segarra es juez y fue Ministerio Público y ha coordinado fallos trascendentales desde perspectivas y litorales de sana neutralidad, como no puede hacerlo plenamente el abogado en ejercicio. Esto, aunque sean valiosos sus aportes y esfuerzos, lastrado como están por la pasión innata del alegato que le sirve de segunda naturaleza. Me refería a la cuestión de los contextos diferentes, con el propósito de reservarme, ahora que termino, algunas observaciones que podrían proteger los predios del prólogo, que no quiero usurpar porque lo ha escrito no un tercero, sino un ciudadano estelar que se abanderó fervientemente al ideal de hacer prevalecer las normas constitucionales en provecho de la uniformidad y coherencia del orden jurídico general, al tiempo de proteger y defender esa magnífica Carta Magna nuestra, tan brillantemente enmarcada y bien dotada de derroteros muy avanzados. Tanto el doctor Milton Ray Guevara como el doctor Moscoso Segarra, el primero en su condición del presidente del Tribunal Constitucional y el otro en las funciones mencionadas, están persuadidos de que las tareas que faltan por cumplirse son enormes, que no hemos estado preparados como medio social para poder asumir culturalmente los trascendentales fines de esa Carta Magna, ni comprender cuáles han sido los alcances de los preceptos apelativos procesales de ese nuevo Código Procesal Penal, grávido de garantías formidables, pero evidentemente colocado ya en un plano de fe pública precaria, sencillamente porque en el cambio que se pregonó como histórico no se previó la necesidad de examinar hasta dónde el crimen, en sus desafíos insolentes contra la ley, la paz y el orden, recibiría esas garantías como un metamensaje asegurador de benignidades de tránsito hacia la impunidad que ofende al dolor nacional. El estado psicosocial nuestro de hoy, mordido por inseguridades aterradoras, se presta para entender parte de lo que planteaba Ortega y Gasset al hablar de las crisis históricas.
luchar contra esos factores combinados del oportunismo astuto del poder político y sus agallas, sumado a la insolencia inagotable del crimen, será tarea ardua y cruenta, y necesariamente fallos valientes de principios que formen parte de verdaderas misiones fortalecientes de la fe pública en las instituciones considerablemente perdidas. Fallos de principio que dobleguen los atrevimientos del crimen que tanto nos atormenta. Fallos de principio para restañar las heridas ya recibidas por nuestra Constitución, desde las cureñas del corsario, que no solo lo hizo en forma coyuntural en procura de una ventaja de poder expreso, sino que mantiene una cerrada renuencia a no dictar y aprobar las leyes fundamentales ordenadas por la Constitución en planos bien establecidos, olímpicamente desconocidos en sus misiones de servir esas leyes como verdadero macro reglamento constitucional. Mientras no se avance, no se venzan obstáculos como este último, más lejana estará la institucionalidad de algún progreso. No hay ánimo alguno de reproche en eso. Más bien es una expresión de sana advertencia. Esta brillante obra la veo como un ladrillo primario del enorme edificio constitucional a construir, y tendrá la autoridad moral de haberse atrevido a hacer un paso entre los primeros para animar a los jueces que con sus fallos contribuyan con el desarrollo de un respeto cultural generalizado hacia la primaria, hacia la primacía imponente de lo constitucional, sobre toda la torrentera de versiones adjetivas tan cargadas de la malicia, los provechos y las ventajas de los particularismos. La muy sensible cuestión relativa a los tratados internacionales y nuestra Constitución, prefiero mantenerla en el respeto a que me he referido en relación a los predios del prólogo. Estoy tan convencido de sus aciertos que podría decir a la inversa del poeta diplomático: no he leído el prólogo, mas leí el libro. Tal es la armonía en los esfuerzos que sueño a cargo de hombres y mujeres del derecho al servicio de una patria blindada en la legalidad y en el gozo de la independencia eficaz de su poder judicial, que es sin duda alguna uno de los últimos recursos para abatir las disoluciones propuestas. Pero en fin, debo cuidar mi buena fe y concentrarme en decirle al doctor Alejandro Moscoso Segarra que al ofrecerle este hombro generoso a su sociedad, quedé convencido de que su incesante laboriosidad no cejará en profundizar sus tareas de producir nuevos aportes tan valiosos como este del impacto del Tribunal Constitucional en la justicia penal. Que así sea. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Vinicio Castillo por esta magnífica presentación
Y antes de recibir al magistrado Moscoso Segarra, autor de la obra, queremos compartir con ustedes las palabras del jurista Dr. Miguel Pereira respecto a esta publicación. Y nos manifiesta, cito, de todas las fuentes de derecho, la jurisprudencia es la más dinámica, dúctil y eficaz para responder a las necesidades sociales que el derecho está llamado a regular, en aras de una convivencia armónica y pacífica. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, dado su carácter definitivo, irrevocable y vinculante para todos los poderes públicos y los órganos del Estado, constituye la jurisprudencia final. No se trata ya de lo que dice la ley, sino de lo que el Tribunal Constitucional estima que dice la ley. Y aquí radica la trascendencia de esta obra del doctor Moscoso Segarra en un área constitucionalizada como lo es el proceso penal. Proveer al lector de manera organizada y articulada como las decisiones del Tribunal Constitucional desde su instauración hasta la fecha ha impactado las diversas previsiones de la normativa procesal penal en el país. La utilidad del aporte no podría ser mayor. Fin de la cita. Palabras del doctor Miguel Pereira, jurista y profesor universitario. Pues es el momento propicio para que escuchemos al autor de la razón por la cual estamos todos aquí esta noche, quien nos hace entrega de un aporte más para el sector judicial dominicano a través de este trabajo que hoy se publica para la adquisición de todos ustedes. Sin más, recibamos al magistrado Moscoso Segarra. Muchas gracias. Muy buenas noches, distinguidos integrantes de la mesa principal. Doctor Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial. Doctor Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional y prologuista. Magistrado Ramón Jaque Liranzo, presidente del Tribunal Superior Electoral. Doctor Marino Vinicio Castillo, jurista destacado y presentador de la obra. Señor Ángel Pontentini, presidente de la Librería Jurídica Internacional y editor de la obra. A mi compañera Ana Iris, magistrados, amigos de la Suprema Corte de Justicia, magistrado del Tribunal Constitucional, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Electoral, señor rector de mi universidad y autoridades académicas, miembros del Ministerio Público, señoras y señores, amigos todos. Antes de dar las palabras de rigor que se estilan en este tipo de actividad donde se pone a circular un texto, quiero agradecer sobremanera a cada uno de ustedes por otorgarme el privilegio de contar con su apoyo en esta actividad. De manera especial quiero agradecer al doctor Marino Vinicio Castillo, quien tomando en cuenta este año su oficina cumplió 100 años de ser fundada, pero él tiene más de 50 años de ejercicio profesional básicamente en el ámbito de la justicia penal. Conoce los dos sistemas, tanto el sistema inquisitivo como el sistema que asumió el nuevo ordenamiento procesal penal hace 2 años. Para mí es un privilegio que él haya pronunciado las palabras inmerecidas con relación a esta obra. Igualmente quiero agradecer al doctor Milton Rey Guevara por darme el honor de prologar esta obra, así como al presidente de la Suprema por su apoyo de siempre. Igualmente al amigo, el doctor Luis Miguel Pereira, reconocido jurista, por sus puntuales y valiosos comentarios. Existe una estrecha relación entre el derecho constitucional y el procedimiento penal. Este último, como se ha planteado, instrumentaliza el derecho constitucional. A mediados del siglo pasado, un reconocido jurista, González Bustamante, enfatizaba esta relación que existe entre estas dos disciplinas. Cito: las normas de procedimiento penal deben estar acorde con los principios sustentados por el derecho constitucional de un pueblo. Si la constitución política es una de las fuentes del procedimiento, debe existir una completa armonía
con las disposiciones contenidas en las leyes procesales. Si no existe esa identidad, las leyes procesales resultarían violatorias de los preceptos de la Constitución, que son de estricto cumplimiento, a pesar de los otros cuerpos de leyes. Fin de la cita. La entrada en vigencia de la Constitución del 2010, a nuestro juicio, redimensionó el reconocimiento de los derechos fundamentales sustantivos con la creación del Tribunal Constitucional, repercutiendo sus precedentes en la llamada jurisprudencia ordinaria. Algunos autores, refiriéndose al rol de la jurisprudencia constitucional, nos han planteado que las formas más idóneas de promover cambios sociales por medio del derecho se encuentran por lo general en el surgimiento de normas jurídicas dictadas por el Poder Legislativo. Sin embargo, la aplicación que realizan los jueces de las normas a casos concretos no dejan de tener igual importancia en cuanto al impacto social. Es indudable que los jueces inciden en los cambios sociales, no únicamente a través de propuestas de reformulación de normas jurídicas, sino también por medio del control de los procedimientos judiciales. Se ha señalado que la jurisprudencia presenta hoy en día una mayor agilidad reguladora que la labor del legislador, ya que el surgimiento de los criterios y precedentes jurisprudenciales se verifican con más prontitud y rapidez que las decisiones de los parlamentos u órganos legislativos. Este trabajo sobre las diferentes decisiones jurisprudenciales de nuestro Tribunal Constitucional tiene como uno de sus propósitos que la comunidad jurídica pueda apreciar de qué manera se ha referido el órgano intérprete de la Constitución sobre aspectos importantes de la justicia penal, de manera específica del proceso penal en nuestro país. Podemos ver cómo la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional han interpretado distintos aspectos controvertidos que se presentan en la diversa fase del proceso penal. En ese sentido, hemos elegido al Código Procesal Penal para, en función de su estructura, compilar y presentar las diferentes decisiones emanadas de la referida Alta Corte que influyan en las acciones y procesos en el que dicho código está dividido. Apreciamos cómo el intérprete de la Constitución, dentro de esta división del Código Procesal Penal, aborda asuntos que se presentan con frecuencia en las distintas jurisdicciones penales del país, como por ejemplo la valoración de las pruebas por parte de los tribunales, la legalidad de las intervenciones telefónicas sin autorización judicial, los allanamientos y su validez, la competencia sobre el secuestro de bienes, la situación en que un imputado es sometido a un mismo juicio por los mismos delitos, el derecho fundamental a la defensa efectiva, el registro por parte de la policía sin una orden judicial, entre otras decisiones. Esta publicación recoge las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Dominicano de su establecimiento en el 2012. El 2012 empezó a dar decisiones, su establecimiento fue en diciembre del 2011, hasta mediados del presente año, dictando durante este periodo un total de 2.511. Dentro de esta cantidad de fallos hemos escogido un total de 280. Esto nos permite apreciar cuáles han sido los criterios más relevantes que en esta área del derecho ha tenido el Tribunal Constitucional. Las sentencias se han seleccionado y clasificado de acuerdo a la ratio decidendi y al derecho que se considera conculcado, así como los procesos que se estiman han sido violados. En ese sentido, su organización no es alfabética, ni atiende a la fecha de la misma, ni al tipo de recurso o acción que se conoce. El orden de presentación de las decisiones ha sido organizado de acuerdo al orden secuencial en que aparecen los artículos del Código Procesal Penal. El principal fundamento de esta obra es compilar y clasificar las decisiones del Tribunal Constitucional
que hayan sentado algún precedente que influya de manera directa o indirecta en el desarrollo de los procesos penales en los diferentes tribunales que integran el tren judicial dominicano. Es un deber el que los operadores del sistema de justicia penal abreven los precedentes del Tribunal Constitucional, no solo por su carácter vinculante, sino también por su contenido doctrinal en la materia constitucional que encontramos en los mismos, lo que contribuye a un mayor acercamiento al Estado constitucional de derecho a que aspiramos todos. Les reitero mi más sincera gratitud por acompañarme esta noche. Muchas gracias. Damos por terminada esta puesta en circulación de la obra Impacto del Tribunal Constitucional en la Justicia Penal Dominicana 2012-2017, el cual pueden adquirir a la salida de este auditorio, donde les ofrecemos una venta especial en el día de hoy por motivos de lanzamiento. También les invitamos a disfrutar de un brindis que está a la salida. Buenas noches y gracias a todos por su apoyo.